Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero se encuentren bastante bien. Mi nombre es David Enríquez Reyes, doctor en educación, catedrático de la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. Darles la bienvenida a esta última sesión sobre nuestro curso de epistemología vinculada a la educación. Fíjense bien, el día de hoy vamos a estar trabajando ya la última sesión referente a cómo la epistemología, ya para el siglo XX y XXI, pues se enfoca al estudio del fenómeno educativo hacia la educación. Primero habíamos platicado en la sesión anterior que se perfilaba hacia el estudio de fenómenos de tipo social y la cuestión hermenéutica que se refiere a la reflexión se enfocaba ahora a la reflexión de la realidad del mundo que nos rodea como tal, y entonces empezaron a ser objeto de interés fenómenos como la cultura, como las costumbres, como las tradiciones, como las creencias, ¿sí? Pero también incluso la religión. Y ahora pues aparece la educación como tema de interés para la epistemología o ciencia del conocimiento, ¿vale? Y entonces, pues bueno, vamos a abordar en esta sesión dicho tema. Comparto pantalla, vamos a compartir pantalla para ya abordar con detalle, con detenimiento este tema. Bien. Entonces, la sesión 4 y última dice, la epistemología como ciencia de la educación, el estatuto actual, ¿vale? Vamos a ver. Eh, Vamos a comenzar con este organizador y vamos a ir checando cómo de alguna manera la epistemología como ciencia o teoría del conocimiento, aborda el fenómeno educativo desde distintas aristas o desde distintos procesos de investigación. Recuerden, fíjense bien, la educación es un fenómeno social y obedece a distintos lineamientos o áreas. De hecho, la educación la podemos abordar desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista político y desde un punto de vista sociológico, ¿sí? Además, dentro del fenómeno educativo hay muchas subáreas que podemos estudiar sobre los contenidos, qué es lo que se enseña, las metodologías, cómo se enseña, los fines, para qué se enseña, ¿sí? O la función que tiene el docente o la función que tiene las instituciones sociales para poder consolidar el fenómeno educativo, en este caso la familia. Bueno, vamos a ver. Dice, el Estatuto Epistemológico de la Educación. Estudia el origen, la naturaleza y la extensión del conocimiento. Ahí está el trasfondo epistemológico, ¿vale? Y entonces, una de las áreas, voy a ir desglosando una por una, ¿eh? Hace referencia a el hacer educativo. Se problematiza el fenómeno educativo y se parte de preguntas sobre el cómo hacer, el para qué hacer, ¿sí? Y entonces, al educar, intervienen preguntas sobre el cómo llevar a cabo el proceso educativo, el qué del proceso educativo, qué enseñar, y el para qué enseñar o para qué sirve la escuela, cuál es la función de la escuela. Y después tiene dos propósitos, señala aquí. Transmitir la educación tiene dos propósitos, transmitir la cultura de la civilización del ser humano y la otra, brindar contenidos que se transmitirán a las nuevas generaciones. De hecho, para muchos esa es la función de la escuela, para mantener, para transmitir a las próximas generaciones la cultura y la civilización. Comprende seis grandes grupos dentro de lo que es el estatuto epistemológico. Las ciencias formales, las matemáticas, las ciencias empíricas, las ciencias sociales, la economía de la educación y la historia de la educación. Así está distribuido desde el punto de vista del conocimiento. Y entonces tenemos aquí algo también muy interesante. Dice, no se tiene clara la función de las escuelas formadoras de maestros. Entonces el nombre de ciencias de la educación será solamente una forma artificial de hacer subir el prestigio
de la entidad o del proceso educativo, ¿vale? Ahora bien, tenemos aquí las preguntas que se formulan. ¿Qué es el conocimiento desde el punto de vista epistemológico? ¿Cómo se adquiere el conocimiento que ya vimos desde la primera sesión? ¿Qué es lo que podemos conocer? ¿Cómo podemos estar seguros que lo que conocemos es verdadero? ¿Qué garantiza esa verdad? ¿Correcto? Bueno, ahora vamos a ver. Después nos dice que tenemos que interviene la razón, la inteligencia, ¿sí? Y hay una serie de orientaciones que nos llevan a un proceso. Dice, hay dos formas de analizar y de estudiar el proceso educativo. Uno a través de la cuestión analítica y otro a través de la cuestión sintética. ¿Cómo será esto? La cuestión analítica es a partir de un proceso racional. La cuestión sintética es a partir de un proceso empírico. Lo analítico tiene que ver con los saberes a priori, los saberes teóricos, y lo sintético con los saberes pragmáticos. Así pues, los hechos educativos pueden ser estudiados desde de estas dos áreas. Bueno, ahora, los saberes tecnológicos, científicos y regionales, ujú, podemos nosotros enfocarlos hacia áreas de tipo general. Por ejemplo, a partir de aquí se van fabricando esquemas que remiten a modelos de tipo educativo, ¿vale? O lo que son los paradigmas educativos. Ahora, también tenemos hechos educativos vinculados a saberes integradores, como son la teoría de la educación, la filosofía de la educación, que les había dicho ya, la pedagogía como ciencia relativa al conocimiento, y forman sistemas para estudios de la educación. Y entonces, en estos procesos de estudio de la educación, ¿qué se analiza? Pues su naturaleza, sus normas, su descripción, ¿sí? Y entonces a partir de ahí se entiende como un proceso de optimización, el cual lleva a tres dimensiones, a resultados bajo tres dimensiones. Dimensión proyectiva, dimensión adaptativa y dimensión introyectiva, ¿correcto? Proyectiva con una visión a futuro, adaptativa, adecuarse a la realidad que existe, y dimensión introyectiva hacia la reflexión del mismo proceso educativo. Ahora bien, tenemos después, ya para cerrar la explicación de este esquemita, ¿sí? La práctica del educante, los usos de la razón desde el punto de vista teórico, técnico, tecnológico y praxeológico. Aquí hace referencia a cuál es el sentido de la educación, ¿sí? Y cómo se entiende la educación ya en la realidad, ¿sí? Con una cuestión tecnológica, con una cuestión técnica o no con la cuestión praxeológica. ¿Qué diferencia hay entre una de estas? Muchas de estas se hacen referencia a una educación mucho más formal y esta, que es la praxeológica, mucho más abierta a la práctica, ¿vale? Hacia los cambios y a la diversidad. Bueno, entonces, este esquema nos permite tener un panorama general de todo lo que implica el estatuto epistemológico de la educación. ¿Hacia dónde se dirige? Se dirige hacia el estudio del fenómeno educativo desde distintas aristas, ¿sí? De el hacer educativo, los propósitos de la educación, las áreas en que se dividen las distintas áreas de conocimiento. Luego, también tenemos la cuestión de cómo podemos orientar o entender la educación desde un punto de vista analítico, o en este caso a priori, o desde un punto de vista sintético a posteriori, es decir, entre lo teórico y lo práctico. Así nos llevamos precisamente saberes integradores y saberes tecnológicos científicos regionales. Los saberes integradores, pues son los que conforman las ciencias de la educación, formalmente, la teoría de la educación, la filosofía de la educación, la pedagogía, ¿correcto? Y desde otros puntos, el uso de la razón desde un punto de vista tecnológico, técnico o praxeológico, que tiene que ver con el sentido que tienen los currículum en educación, ¿vale? Bueno, avanzo. Ujú. ¿Cuáles serían los puntos relevantes? Ahora voy a ir explicando uno por uno, ¿eh? En cuanto a el siglo XXI, ¿cómo abordamos la educación en el siglo XXI? Uno, desde el punto de vista de la interdisciplinariedad. ¿A qué se refiere con esto?
hace referencia a que ahora el fenómeno educativo no puede ser entendido si no convergen distintas áreas de conocimiento, ¿sí? Que la educación ya no puede ser aparcelada, ya no puede existir la educación como parcelas o silos independientes unos de otros, un campo de estudio o un campo científico de otro. Todos ellos convergen para llevar a cabo una educación de tipo integral y todos ellos intervienen para poder entender el proceso educativo. Dos, el fenómeno que habíamos hablado, objetividad, subjetividad. ¿Hasta qué punto la investigación sobre la educación puede ser plenamente objetiva? ¿Hasta qué punto al estudiar la educación podemos nosotros percatarnos de que describimos tal cual se presenta el fenómeno educativo o hasta qué punto nuestras emociones, cultura, ideología, creencias nos hacen ser subjetivos al momento de analizar y reflexionar sobre el fenómeno educativo? La reflexividad. ¿Qué es eso? Pues más que nada el proceso de reflexión sobre el proceso educativo, ¿sale? Sobre el fenómeno educativo, corrijo. El proceso de reflexión que hace el investigador social sobre lo que es la educación, su sentido, su orientación, su finalidad. La contextualidad. ¿Cómo influye el contexto social, el contexto político, el contexto histórico, el contexto religioso, el contexto político, cómo influye en el fenómeno educativo? ¿Sí? ¿De qué manera está vinculada la educación con los intereses políticos, sociales, culturales e incluso religiosos de una comunidad? ¿Y cuál es y el último es la finalidad práctica de la educación? ¿Cuál es el sentido pragmático de la educación? ¿Sí? ¿Cuál es la praxis? ¿De qué manera la educación puede tener un sentido práctico para el individuo o para la sociedad? ¿Vale? Ahora, ¿cuáles vienen siendo los problemas que mantienen la polémica sobre la cientificidad del discurso educativo? A ver, vamos a verlo. Dice, la polémica sobre la cientificidad del discurso educativo surge de una serie de problemas y desafíos que incluyen la diversidad de enfoques teóricos y metodológicos, la complejidad de los fenómenos educativos y las cuestiones éticas y de aplicabilidad práctica. Estos problemas continúan alimentando debates sobre la naturaleza y el alcance de la investigación educativa como una empresa científica. ¿A qué me refiero con esto? Voy a explicarlo de otra manera. Miren, el fenómeno educativo, al ser un fenómeno social, es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque intervienen una multiplicidad de factores que hacen o que de manera eficiente influyen en que la educación tenga ciertas características o impacte de cierta o de tal manera. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, al momento de estudiar el fenómeno educativo, tenemos que considerar distintos aspectos. Por ejemplo, los enfoques teóricos con los que se explica el fenómeno educativo, las metodologías que se utilizan para entender y aplicar la educación, ¿correcto? El sentido filosófico y ético que tiene la educación y sobre todo la aplicabilidad práctica que tiene la educación en el mundo real. ¿Hasta qué punto lo que aprendemos tiene una utilidad en nuestro mundo real o nos va a ser útil en la vida futura? ¿Ok? Y entonces, pues esto nos lleva a entender la educación desde el punto de vista de la complejidad como un elemento que tiene múltiples aristas y que cada una de las aristas influye y determina las características del sistema educativo en un país, en una región o en una comunidad. Bien. Ahora, de ahí se derivan los problemas relacionados con el fenómeno educativo. Vamos a ver, ¿cuál es el primer problema? El primer problema es, ¿sí? ¿Cómo manejar la subjetividad y la utilización de valores o principios éticos dentro del terreno de la educación? Es decir, ¿cómo podemos decir que el estudio de la educación es científico si al momento de interpretar la realidad interviene en el investigador una gran cantidad de ideologías, pensamientos, valores, creencias, ¿sí? Que pueden poner en riesgo dicha objetividad, ¿vale? El segundo, multiplicidad de enfoques y métodos. Es complicado estudiar el fenómeno educativo
si no tenemos claro qué metodología o qué enfoque vamos a utilizar para abordarlo. Un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, bajo la metodología de la investigación-acción, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo abordaríamos ese problema? ¿De qué manera? Trataríamos de ser 100% objetivos, nos ganaría la subjetividad, haríamos un estudio cualitativo del fenómeno o nos enfocaríamos a datos numéricos con un enfoque cuantitativo. Tercero, la complejidad de los fenómenos educativos. En este tercer rubro, hablamos de que todo fenómeno educativo no puede ser explicado con un pensamiento simplista, ¿sí? Atribuirlo a una sola causa. Los fenómenos educativos son multicausales y deben ser explicados desde la forma de pensamiento complejo. Por eso les pedí que investigaran la teoría de la complejidad de Edgar Morin, y entonces, ustedes, a partir de esta teoría de la complejidad, van a llevar a cabo una explicación del sistema educativo nacional en nuestro país, ¿sí? El cuarto problema o la cuarta problemática, ¿sí? Como es un proceso social, es difícil llegar a acuerdos, ¿sí? Sobre las distintas teorías y paradigmas que explican el fenómeno educativo. Y entonces cada uno de los investigadores sociales va a dar sus propios argumentos y va a intentar convencer de lo que ellos plantean es lo más veraz y objetivo, ¿sí? Y entonces, el último problema que tenemos es en qué medida nuestro proceso de investigación sobre el fenómeno educativo puede tener una medición y una evaluación objetiva. Es decir, la investigación de la realidad educativa puede ser cuantificable o no puede ser cuantificable, puede ser evaluada de manera objetiva o no puede ser evaluada de manera objetiva. Estas serían las 5 problemáticas. Las retomo. Primera problemática, color moradito. ¿Hasta qué punto el estudio del fenómeno educativo puede ser 100% objetivo o hasta qué punto la subjetividad influye en la explicación del fenómeno de la educación? Segundo, ¿sí? ¿Cuáles son los enfoques y métodos que intervienen en la explicación de la realidad? Enfoques cualitativos, enfoques cuantitativos, ¿sí? Métodos como la investigación-acción que acabo de mencionar, donde el investigador es sujeto y objeto del proceso educativo, es sujeto y objeto de la investigación. El tercero es entender que los fenómenos educativos son complejos, que no pueden ser explicados desde el pensamiento simple, tienen que ser explicados desde la complejidad y entonces percatarnos de que cada fenómeno educativo es resultado de una serie de factores que de manera eficiente influyen en que surja ese fenómeno educativo. Otro, el cuarto, la falta de acuerdos o consensos sobre las teorías y paradigmas que han surgido en el terreno de la educación. Y el quinto, si podemos nosotros medir el proceso educativo y evaluarlo de manera objetiva, ¿sí? Y entonces tenemos otro tema derivado en el siglo XXI del problema educativo, la diversidad de denominaciones con respecto a de la educación. Eso se refiere a la variedad de términos, etiquetas, nombres que se utilizan para describir diferentes conceptos, enfoques, teorías, metodologías, prácticas relacionadas con la educación. Esta diversidad puede deberse a varios factores, como son las culturas, la historia, la lingüística, las disciplinas y el contexto en el que se da el fenómeno educativo. Es decir, si a todo lo anterior le agregamos los nuevos conceptos que van surgiendo en educación, como una educación emancipadora, una educación que anula la identidad del individuo, una educación institucionalizada, una educación como medio de control, todos esos términos, una educación que busca eliminar una educación que reproduce sistemas hegemónicos. Todo esto, todos estos elementos, ¿sí? Hacen más complejo el estudio del fenómeno educativo, ¿vale? Y entonces, dentro de la explicación del fenómeno de la educación, surgen una gran variedad de paradigmas o teorías
con enfoques teóricos y metodológicos muy diferentes. Cada paradigma, un paradigma, perdón, puede definirse como un marco conceptual o forma particular de ver el mundo que influye en la manera en que los investigadores plantean sus preguntas, recopilan la información, analizan los resultados y generan el conocimiento. Aquí nosotros podríamos mencionar paradigmas que tienen que ver con eh, cómo se concibe la educación. Por ejemplo, existe una educación, sí, conductista, existe una educación humanista, existe una educación crítica, una pedagogía crítica, una educación emancipadora, una educación ¿cómo se le llama? Eh, Conductista, podríamos mencionarlo así. Y entonces cada paradigma o cada forma de explicar la realidad del fenómeno educativo, pues influye en el momento en que se lleva a cabo la investigación social sobre la educación. Aquí está, miren, los tipos de paradigmas, el conductista, la educación como medio de control, ¿sí? Aquí está. La educación constructivista, donde se le da la libertad al estudiante para él mismo ir construyendo su conocimiento. Él es el protagonista del proceso educativo. La educación cognitiva, que tiene que ver con procesos de pensamiento que van de la mano con el constructivismo, ¿correcto? La educación sociocultural, donde el estudiante se considera como un agente de transformación social. La educación crítica, donde el estudiante desarrolla su pensamiento crítico y busca una educación que le permita ser libre. La conductista, apegado a los intereses del Estado, a ser personas que sigan instrucciones, constructivista, generar estudiantes que busquen construir su propio conocimiento a partir de lo que ya saben, siendo ellos los protagonistas. ¿Sí? El paradigma cognitivo, donde se enfoca mucho a los procesos de pensamiento, las etapas de desarrollo cognitivo de los estudiantes para que les permitan generar nuevos conocimientos conforme van desarrollándose. El contexto sociocultural, donde se habla precisamente de la educación como reflejo de una sociedad, de una cultura, pero que además se busca transformarla. Y es también muy importante relacionada con la pedagogía y la didáctica crítica, una educación que busca ser emancipadora, que busca generar hombres pensantes, críticos y libres. Ujú. Y tenemos otro punto, dice, desarticulación entre teoría y práctica, otro de los temas que son muy, muy vigentes en el terreno de la educación. Dice, la desarticulación entre teoría y práctica en el ámbito educativo es un problema que se manifiesta cuando hay una brecha significativa entre lo que se teoriza o se propone en términos de mejores prácticas educativas y lo que realmente se implementa en el aula o en el contexto educativo. Es decir, cuando los modelos educativos plantean paradigmas sobre cómo se debe presentar la educación y que nada tienen que ver con lo que realmente está presentándose en las aulas, en la realidad, en los espacios donde debido al contexto que permea en la institución, ya sea por la realidad de los maestros, por la realidad de la infraestructura, por la realidad socioeconómica de los alumnos, es muy difícil que se aplique lo que en teoría se dice. Esta desconexión se debe a varios factores que ya acabo de mencionar. Falta de formación adecuada por parte de los maestros, presiones externas y restricciones por parte de las instituciones educativas, cultura institucional y resistencia al cambio por parte de los profesores, falta de recursos y apoyo para la institución, desconexión entre la investigación y la práctica dentro de lo que es la investigación educativa y la falta de tiempo para poder entender y comprender los nuevos cambios que se dan en la educación por el exceso de carga administrativa. Y entonces existe esta desarticulación, claro que existe, ¿sí? Se podrían plantear distintas propuestas en cuanto a cómo cambiar y mejorar la educación, pero esas propuestas, al final del día, ya en la práctica, pues dejan mucho que desear. ¿Por qué razón? Porque difícilmente se aplican o se aplican a medias.
Bien, sí, dejo de presentar. Y entonces, estimados maestros, ¿sí? Vamos a sacar las conclusiones de esta cuarta y última sesión, ¿vale? En la cuarta y última sesión hablamos de la epistemología enfocada al fenómeno educativo y señalamos que existen distintas problemáticas relativas al conocimiento de la educación relacionadas con sus enfoques, sus metodologías, sus paradigmas o forma de entender el fenómeno educativo y el contexto, ¿sí? Entonces, todos estos fenómenos hacen ver a la educación como un proceso complejo, el sistema educativo como un proceso complejo. Y a ustedes les va a tocar, estimados maestros, doctorantes o maestros o doctorantes, llevar a cabo un proceso en el cual van a investigar, van a explicar el sistema educativo nacional, sus carencias, sus dificultades, sus logros, a partir del pensamiento complejo. Ustedes pueden hacer un organizador como el que vimos al principio, ¿sí? Un organizador como este, mire, vuelvo a compartir pantalla. Ujú, aquí está. Un organizador como este. Y este les puede servir bastante bien para explicar el fenómeno, el sistema educativo en México, atendiendo todas las aristas que convergen en él. No lo tienen que hacer como texto. El trabajo sobre complejidad lo pueden hacer con este organizador, con un organigrama, donde se especifique de manera muy, muy clara, pero compleja, que no quiere decir complicada, ¿sí? El fenómeno del rezago educativo en nuestro país. ¿Sale, vale? Entonces, eso es muy, muy importante. También mencionarles, estimados maestros, que pues en esta última sesión hicimos un recorrido ya en el siglo XXI sobre los principales problemas que enfrenta nuestro sistema educativo, y bueno, y principalmente en México, que tienen que ver con qué, pues con que tenemos una situación donde lo que se dice en la teoría no se aplica en la práctica, donde mucho de lo que se establece en los planes y programas, en las reformas educativas, pues no se aplica en la práctica por la realidad de los contextos nacionales, regionales, locales, y que hacen que bueno, mucho de lo que se dice en la ley o en la teoría no sea una realidad por la falta de preparación de los maestros, por la infraestructura de las escuelas, por las carencias de los alumnos, por la falta de tiempo para capacitarse los profesores, de leer por parte de los profesores. Y entonces ustedes tendrán que hacer un análisis del sistema educativo nacional, ¿sí? Partiendo de el pensamiento complejo, no de un pensamiento simple, sino desde la complejidad. ¿De acuerdo? Estimados maestros, cerramos la sesión número 4. Ya tiene muy claras las actividades y si tienen alguna duda, con mucho gusto se las puedo yo aclarar mandándome un WhatsApp al número 55 31 94 83 76. Ahí me pueden mandar WhatsApp y preguntarme, oiga, no entiendo esta parte o esta actividad que hay que realizar y con mucho gusto yo les contesto, además tengan paciencia y les contesto para aclararles cualquier duda. Quedo a sus órdenes, David Enríquez Reyes, doctor en educación y catedrático de la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. Que tengan excelente noche.